Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a hablar de un tema de particular interés para la práctica reumatológica. Usualmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo de la Clínica Las Américas de ART Médica y de su consulta privada y es autor de las guías Panlar de Lupus. También nos acompaña usualmente el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es profesor asociado y jefe del programa de medicina interna de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ellos dos no nos pueden, por distintos motivos, acompañar el día de hoy, pero en todo caso estamos los demás para realizar la discusión del artículo. Estamos, como siempre, los fellow y residentes que son rotantes y también nos acompaña particularmente hoy la doctora Diana Cristina Varela como la fellow de segundo año del programa de reumatología que va a estar encargada de la discusión. La doctora Diana, además de ser reumatólogo, pues está haciendo su fellow de reumatología, es epidemióloga y está haciendo su maestría en enfermedades infecciosas. En enfermedades infecciosas, no mil disculpas, en enfermedades reumatológicas. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, un profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Diana, sin más preámbulos, queda usted con el micrófono. Gracias, profe. El artículo que vamos a revisar hoy es un artículo muy interesante sobre cambios capilaroscópicos en pacientes con lupus con anticuerpos anti-RNP positivos. Eh, el lupus, pues sabemos que es una enfermedad que tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, que las cuales van asociadas a diferentes autoanticuerpos. En este caso estamos hablando del RNP-U1, que se encuentra más o menos entre el 3 al 69% de los pacientes con lupus y se asocia a fenómeno de Raynaud y a hipertensión arterial pulmonar. El RNP1 se asocia también a anormalidades de la microvasculatura y esas evaluaciones de las anormalidades pueden ayudar a un diagnóstico temprano y a una intervención temprana para evitar el compromiso de algunos órganos. La capilaroscopia, eh, como sabemos, fue descrita por Maurice en 1860 y él empezó a ver diferentes cambios microvasculares asociados al fenómeno de Raynaud. Y esto lo vio que estaba asociado con compromiso de órganos internos, principalmente en esclerosis sistémica. Las anormalidades en capilaroscopia de estas entidades no esclerosis sistémica son no específicas. Hay capilares tortuosos, hay asas, hay prominencias del lecho o el plexo venoso subcapilar. Y en los pacientes con lupus, el 50% pueden tener alguna alteración vascular y esto puede tener algún cambio en la capilaroscopia. El retraso en el diagnóstico puede generar entonces una mayor presentación de necrosis digital y de hipertensión pulmonar. Y esto es lo que intenta responder este artículo y los autores que son de la India, a ver si la presencia de este anticuerpo en pacientes con lupus tienen algunas características en la capilaroscopia. En cuanto a los materiales y métodos, este fue un estudio cross-sectional con pacientes que tenían diagnóstico de lupus que cumplían criterios ACR de 1997. Incluyeron pacientes hospitalizados y ambulatorios desde julio del 2016 a julio del 2017. Eh, Estos pacientes fueron pareados de acuerdo a la edad y el sexo y los pacientes también se verificó si cumplían o no criterios para enfermedad mixta del tejido conectivo, por lo cual se dividió en tres grandes grupos: pacientes con lupus con presencia de RNP positivo, lupus RNP negativo y los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Todos los pacientes se les realizaron los anticuerpos por la misma técnica, por el mismo kit, para evitar sesgos en esta parte. Los pacientes también se les evaluó si tenían hipertensión arterial pulmonar preexistente.
si había tenido episodios de anasarca o si se le había puesto plasmaféresis, si había sido admitido en UCI, si había tenido hemorragia alveolar difusa, falla cardíaca congestiva, hipocratismo digital, existencia o coexistencia de diabetes, historia de tabaquismo. Si tenían alguna de estas condiciones, eran excluidos del estudio. Se les realizó capilaroscopia a todos los pacientes con el equipo de Optilia, que tiene una magnificación de la imagen de 200 veces. Se realizaron imágenes en los 4 dedos de ambas manos y se excluyeron el pulgar, es decir, que tenían una técnica igual a la que se realiza en capilaroscopia de la Clínica Bolivariana. Se tomaron 3 campos de cada dedo y se hizo un promedio de las 24 imágenes, y se hizo la capilaroscopia por 2 observadores diferentes. Y estos también eran sesgados de las condiciones de los pacientes, no sabían a qué grupo pertenecía cada uno de los pacientes que estaba siendo estudiado en capilaroscopia. Evaluaron en capilaroscopia la densidad, es decir, el número de capilares que había en 1 milímetro, el número de microhemorragias, cambios morfológicos, y en estos incluían capilares ramificados, capilares tortuosos o capilares con aumentados de tamaño, que estaba definido como 2 veces más del tamaño normal, y capilares gigantes o megacapilares, que están definidos con un tamaño mayor a 50. La reducción del promedio de capilares fue graduado como normal si tenía más de 9 capilares, leve entre 7 a 9, moderado entre 4 a 6 capilares o grave de 1 a 3 capilares. Y ya de ahí se denominaba como zona avascular, que la zona avascular también se le puso un número de 0, 1, 2 o 3, de acuerdo al número de capilares que había en el campo. El análisis estadístico, pues fue un análisis estadístico muy acorde a las variables que tenían. Se hicieron tantos test descriptivos como regresión logística, y recordemos pues que los pacientes eran pareados desde el inicio. Resultados, se incluyeron 81 pacientes, de estos 26 pacientes pertenecían al grupo de lupus con RNP negativo, 28 pacientes pertenecían al grupo de lupus RNP positivo y 27 a enfermedad mixta del tejido conectivo. En cuanto a los pacientes con lupus RNP positivo, se veía que tenía un mayor compromiso renal, casi en un 64.2%, y de estos el 21.4% pertenecían a clase 3 o a clase 4, y 35.7% no tenía compromiso renal. RNP asociado a lupus tenía un menor fenómeno de Raynaud comparado con la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y esto es dado también si tenemos en cuenta los criterios diagnósticos de enfermedad mixta del tejido conectivo. La densidad capilar era, perdón, aquí yo tengo el artículo. Acá. Eso. Entonces, de acuerdo a la tabla 1, que son todas las características de la población, la mayoría de la población era del género femenino, como es lo usual en la presentación de estas enfermedades autoinmunes. La edad también es la edad de presentación usual, entre los 20 y los 40 años. Tenían un promedio de duración de meses alrededor entre los 2 y los 3 años de enfermedad, con un SLEDAI de 6.8%. Obviamente para el grupo de lupus no aplica para enfermedad mixta del tejido conectivo. El fenómeno de Raynaud estaba presente en el 100% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo.
La segunda prevalencia era en pacientes con lupus RNP positivo, pero era del 25%. Los síntomas secos también estaba con una mayor prevalencia en enfermedad mixta del tejido conectivo y esto hace parte pues del espectro esperado de la enfermedad. El compromiso renal también era mayor en los pacientes con lupus comparado con la enfermedad mixta del tejido conectivo, que también es lo esperado, con una mayor prevalencia en los pacientes que tenían RNP negativo. En cuanto al compromiso de piel, es principal en los pacientes con lupus. El compromiso pulmonar, como es usual, es mayor en la enfermedad mixta del tejido conectivo, alrededor de la mitad de los pacientes. Hipertensión arterial pulmonar es también con una mayor prevalencia en enfermedad mixta del tejido conectivo, al igual que el compromiso cardíaco. El compromiso hematológico es principal en los pacientes con lupus, con una mayor prevalencia en los que tienen RNP positivo. Músculo esquelético, eh, es usual la presentación de enfermedad mixta del tejido conectivo. Recordemos que tiene algo de miositis y aquí se vio en el 100% de los pacientes. Compromiso del sistema nervioso central también fue mayor en los pacientes con lupus, principalmente en los RNP positivos. Y en cuanto a los cambios de capilaroscopia, los cambios se veían con un mayor predominio en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Tenían una menor densidad capilar, tenían mayor presencia de megacapilares, tenían mayor presencia de capilares de mayor tamaño y tenían mayor presencia de microhemorragias y de zonas avasculares. Bueno, realmente estadísticamente no había mucha diferencia entre las zonas avasculares de enfermedad mixta del tejido conectivo y pacientes con lupus RNP positivo. La regresión lineal mostró que había significativamente una reducción en la densidad capilar en los pacientes con lupus RNP positivo y que después de que se ajustara por los factores que pudieran ser de confusión como fenómeno de Raynaud, duración de la enfermedad, compromiso pulmonar, capilares de mayor tamaño, eran más frecuentes en los pacientes con lupus RNP positivo comparado con lupus RNP negativo. Al igual que los megacapilares, los capilares ramificados y las microhemorragias no presentaron, aunque había tendencia a tener mayor predominio en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, no había diferencia estadísticamente significativa, sobre todo en alteraciones de la morfología y en la presencia de microhemorragias. Bueno, al ajustar por duración de enfermedad y compromiso pulmonar, la enfermedad mixta presenta una mayor reducción de la densidad capilar comparado con los pacientes con RNP positivo y no había diferencia en la presencia de megacapilares o aumento de tamaño o microhemorragias. El score del área avascular no fue estadísticamente diferente entre los grupos de lupus, pero sí tenían una mayor prevalencia en los pacientes con enfermedad mixta. Profe, ahí antes de iniciar la discusión, ¿algo que decir? Pero esperemos a la discusión para que le casquemos de una vez a todo al final. Listo. Entonces, pues este es un estudio muy interesante, realmente para pues que da muchas ideas en pacientes con enfermedad mixta y RNP positivo. Este es el primer estudio donde comparan la capilaroscopia en pacientes con y sin presencia de anticuerpos RNP en lupus y enfermedad mixta. Se vio que había una disminución significativa en la densidad capilar y en las áreas avasculares en pacientes con lupus RNP positivo y que los cambios en capilaroscopia son mucho más marcados en enfermedad mixta, que la capilaroscopia nos va a permitir diferenciar entre un fenómeno de Raynaud
primario y secundario, y que esto ha sido pues muy estudiado ampliamente en pacientes con esclerosis sistémica, que incluso hace parte de los criterios clasificatorios, pero que en otras enfermedades autoinmunes sabemos que pueden haber algunos cambios en capilaroscopia, por ejemplo en lupus, donde se ha descrito que hay mayor presencia de capilares tortuosos, aumento del tamaño y microhemorragias, pero sin embargo nos falta todavía emplear mucho más para poder que esto haga parte del estudio de estas enfermedades autoinmunes. Algunos autores han observado presencia de la vasculitis de parte distal de los dedos que se asocia a la presencia de RNP y que puede dar un patrón similar a esclerosis sistémica, y que ese RNP definitivamente lo que habla es de microvasculopatía. Los anticuerpos anti-RNP-U1 se encuentran tanto en la respuesta inmunológica como en la respuesta adaptativa. Es un complejo intranuclear de proteínas que convierte en el pre-RNA mensajero a RNA maduro y constituye tres proteínas específicas, el A, el C y el 70 kilodaltons, que en estos días discutíamos con el profe que realmente el anticuerpo asociado a enfermedad mixta del tejido conectivo es el anti-RNP-U1 de 70 kilodaltons. Y se cree que estas moléculas intracelulares se van a convertir en autoantígenos, van a hacer una modificación de la apoptosis, van a hacer también el mimetismo molecular, y es lo que va a ser impulsado por las caspasas y va a hacer que cambie la oxidación en la isquemia y en la reperfusión. Ese RNP de 70 kilodaltons se va a unir a anticuerpos en pacientes con lupus con manifestaciones cutáneas y va a ser principalmente en la forma van a ser principalmente manifestaciones cutáneas, perdón. Y cuando esto se forma de una forma oxidada, se va a ver más en pacientes con lupus con fenómeno de Raynaud. Los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo sabemos que están asociados a un RNP a altos títulos que van a generar mayor frecuencia de hipertensión pulmonar, que está atribuido a la presencia directa de este anticuerpo, y que hacer ese seguimiento con capilaroscopia nos puede mostrar una utilidad para predecir esa vasculopatía sistémica, esa afectación de órganos, mirar o detectar a tiempo hipertensión arterial pulmonar, evitar las isquemias digitales, y esto puede tener un impacto en la mortalidad en este grupo. También se ha descrito otras complicaciones como la microangiopatía trombótica y la hipertensión pulmonar, el fenómeno de Raynaud asociado pues a todo este proceso de enfermedad mixta. Y finalmente los dos cambios predictivos en la capilaroscopia en pacientes con lupus RNP positivo es la disminución de la densidad capilar y la presencia de áreas avasculares, que esto nos debe alertar a que se puedan presentar complicaciones vasculares que justifica iniciar de manera preventiva vasodilatadores. Sabemos pues que la capilaroscopia es una herramienta que es útil, que no es invasiva, que requiere pues un mayor seguimiento y un mayor número de estudios para establecer eh, esta herramienta como utilidad predictiva, que ya conocemos lo bueno o todo lo que ha aportado en esclerosis sistémica, y se está intentando hacer lo mismo en los pacientes con lupus. Ahí, Anita, hay varias cosas que son importantes. Lo primero, pues es lo que tú dices, pues que las tablas obviamente las tablas de las características clínicas están completamente desfasadas, porque por definición pues el fenómeno de Raynaud tiene que estar en la enfermedad mixta y el compromiso renal no está y el compromiso pulmonar sí, y la hipertensión pulmonar evidentemente sí. Entonces, pues esas tablas pues
Ellos lo ponen ahí, pero pues realmente ni siquiera entiendo para qué le ponen peso y uno ya sabe de entrada que van a ser completamente distintas y que tiene una explicación clara y evidente de por qué van a ser distintas la mayor parte de las manifestaciones. Eh, la otra cosa es recordar que si bien los lupus que no tenían RNP positivo tenían algunos, no tenían tantos cambios, sí podían tener cambios, porque la causa de vasculopatía, el problema cuando uno evalúa lupus es que el lupus es el lupus y sus comorbilidades pues, y sus otras cosas. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces el lupus es el lupus solo, pero entonces el lupus además de eso puede tener hipertensión y diabetes que pueden causar algunos cambios discretos en la capilaroscopia, pero además pueden tener SAF que puede causar vasculopatía, pero además pueden tener RNP. Entonces, digamos que ese valor residual que tienen los pacientes con RNP negativo pudieran estar más en relación con esas otras causas, entre ellas particularmente, le llamo, siempre hay que tenerlo presente, el SAF. La otra cosa, ellos hablan de dosis dependencia de RNP, que uno no sabe si es dosis dependencia o simplemente especificidad, por lo que tú mencionas, Yanita, que hay algunos RNPs que son más para manifestaciones cutáneas y otros RNPs que son para manifestaciones ya como vasculopáticas. Ahí quizás uno podría digamos que razonablemente hacer como hilar al revés y decir que cuando uno tiene un paciente con cambios vasculopáticos y un RNP, uno podría decir que ese es un RNP, como tú dices, que tiene las características vasculopáticas y que ese paciente pudiera hacer complicaciones del espectro de la esclerosis sistémica. Entonces ahí uno podría estar empezando a tener como una utilidad de capilaroscopia en lupus relativamente bien definida. No sé tú qué opinas. Sí, profe, yo creo que esto a medida del tiempo cada vez vamos a emplear mayor especificidad en anticuerpos porque cada uno de estos va a aportar una vía inmunológica diferente y unas características diferentes. A mí me pareció interesante el estudio porque digamos que en esclerosis sistémica es algo que sabemos muchos cambios, pero que lupus, enfermedad mixta y apenas están abriendo el camino para describir todas estas características. Ahora, la otra cosa que también es muy importante es que eso también nos habla de que realmente el espectro de los cambios en capilaros se definen o no por la presencia de fibrosis, que eso lo hemos discutido hasta la saciedad pues, en los estudios de revista. Y es que los patrones de esclerosis sistémica se producen por la tendencia a la fibrosis intrínseca que tienen los pacientes con esclerosis. Y que en las enfermedades que logren manifestarse como el espectro de la esclerosis sistémica, al no tener ese componente de fibrosis tan marcado, harán todos los otros cambios que serán similares a la enfermedad mixta. La otra pregunta es por qué la enfermedad mixta es tan vasculopática. ¿Usted qué opina, Diana? O el doctor Diego. Esa es pregunta difícil, pues se las valgo que es difícil. Entonces no tienen que saber. Pues porque por la presencia de anticuerpos, porque se asocia mucho a esclerosis sistémica y la esclerosis sistémica, pues su blanco es la microvasculatura, entonces va muy de la mano con esto. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante y es que hay unos modelos experimentales donde se demuestra, por ejemplo, que los cambios que el frío induce en la célula endotelial la exposición de una citoqueratina que es la citoqueratina 13 y que particularmente el RNP va dirigido contra la citoqueratina 13 y que una vez usted expone al frío, expone ese antígeno que normalmente no estaba disponible y puede empezar todo el proceso fisiopatológico. Y eso es un hallazgo muy bonito porque eso nos encadena dos conceptos grandes. El primero es que el fenómeno de Raynaud engendra fenómeno de Raynaud. Y eso es verdad porque mientras más frío tenga usted, más exposición tiene, más antígeno tiene disponible para el anticuerpo y más daño pudiera presentar los pacientes. Entonces, eso podría ser. Y eso explicaría por qué el RNP siempre presenta esa manifestación, porque como no todos los RNP tienen ese trofismo, pero la enfermedad mixta claramente subselecciona a los pacientes que definitivamente tienen ese RNP que tiene esa predilección por la zona endotelial, eso explica por qué los cambios son tan marcados en la mixta. Recordemos, por ejemplo, que el problema del RNP y el SMID es que a veces uno no sabe cuál es cuál y eso puede dificultar cuando uno está evaluando la presencia de un verdadero RNP en la práctica clínica. Aunque ellos en teoría detectaron ahí por un ensayo directo contra URNP1, pues entonces no pensaría uno que hubiera tanta dificultad. No sé, Anita, ¿tú qué opinas de eso? Pues cuando utilizan kit de Lisa, el anticuerpo es muy específico. Perfecto. Y la otra cosa entonces es lo que yo te digo, por eso es que curiosamente los cambios en piel y por eso es que todos los cambios y la distribución incluso de la esclerosis sistémica
se produce como se produce porque la inducción al frío parece que por lo menos en la célula endotelial estuviera expresando algunos antígenos que normalmente no están como una medida de supervivencia en relación al frío o como una adaptación al frío, y eso explica todo ese fenómeno fisiopatológico. Entonces, y también explica por qué, por ejemplo, en las tierras frías normalmente hay más esclerosis, por ejemplo, en Bogotá, donde está nuestro querido y recordado Santiago Bernal, que no se conecta últimamente y lo extrañamos, eh, que es otro de los tautólogos de nuestro grupo. Y eso también explicaría por qué, por ejemplo, una protección del frío pudiera, entre comillas, ralentizar o disminuirle la tasa de producción de la enfermedad. Entonces, simplemente recordar que ya hay algunos modelos animales que explican esto y que nos encadenan todo esto, y lo que dice la doctora Diana Varela es fundamental. Recordar siempre que la santa trinidad de todas las enfermedades tipo esclerosis sistémica o las enfermedades que están dentro del espectro de la esclerosis sistémica incluyen los anticuerpos, la vasculopatía y en mayor o menor grado la fibrosis, siendo donde la fibrosis es predominante en la esclerosis sistémica. Pero la vasculopatía siempre hace parte de esa diada donde está los anticuerpos, la vasculopatía y posiblemente la inducción al frío de algunos antígenos que normalmente no se expresan. Doctora Diana, ¿usted nos quiere dar algún colofón para el club de revistas? No, profe, creo que ya lo hemos discutido todo ampliamente. Perfecto, doctora. Yo le estoy muy agradecido. Usted es una gomosa de la Capilar y nos encanta que usted sea siempre la que nos presenta los artículos de Capilaro. No nos queda más sino decirles que nos esperen el próximo mes para nuevas discusiones y nuevos artículos. A la doctora Diana Varela, nuestras infinitas gracias por su participación. A todos los asistentes y las personas que nos escuchen, nuestro agradecimiento sincero. Y no nos queda más que decirles gracias totales. Gracias, profe. Feliz noche Muchas para todos. gracias. Chao, muchachos. Feliz Hasta luego. noche.